Ni la parte de recién. Yo no tengo Sí. que soplar el viento, aprendí a navegar barcos de vela. Mi buena de una cumbia como quiera impacta. No sigo en ninguna escuela porque soy autodidacta. Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas. Como un cajón peruano escribí Latinoamérica. Mi rap no sigue órdenes de ningún sargento, hijo de puta. Yo creé mi propio movimiento que narra y sin garra te desgarra. No crecí escuchando a Tupac, crecí con Violeta. Ya no sé qué voy a hacer con estas chicas. Debí haberles enseñado a trabajar. Y ahora que estoy en esta etapa, cada vez ando peor. Susana, Poloni y Zingani siempre van a ser un dolor de cabeza. Espero que sus novios las mantengan. Pero aún no sé muy bien cómo haré con herencia. Tengo que hacer algo con esas chicas. Padre, necesito dinero para comprarme las joyas. ¿Hablas en serio? Padre, por favor, es urgente, lo necesito. Urgente. Padre, por favor. Urgentes son las cuentas y deudas que yo tengo. Padre, es necesario, todas mis amigas andan con joyas. ¿Y que a mí qué me importan tus amigas? No me Pero, interesa. Padre, No, por ya te favor. he dicho, aunque me ruegues y me supliques Padre, por por todo favor, el día, es no voy a necesario. hacer, no. Ya te he Necesito conseguido muchos joyas. caprichos, no. Te he Pero, dicho padre, que no. Lo necesito, es No. urgente, necesito las joyas. Pero padre, Toma tu dinero. Estoy cansado de esto de aquí. ¿pero qué es esto? Susana, ¿Qué pasó, Polonia? nuestro padre está enfermo. ¿Esa es la sangre de nuestro padre? Sí, tenemos que ir al médico. ¿Qué pasó? Sí, tenemos que hacer algo. Puede ser algo grave. No, Sí, es nuestro padre. Tenemos que hacer algo definitivamente. Vamos. Señor, me he enterado que mi padre va a fallecer pronto. Y la verdad es que yo soy la hermana mayor. Yo entiendo, comprendo que es difícil, que es muy difícil que usted me pueda ayudar en esta situación, pero yo me quiero hacer cargo
de los bienes, pero no quiero hacerlo por maldad. Quiero hacerlo porque quiero administrar los bienes para mis hermanas. Yo soy la hermana mayor, me siento en la capacidad suficiente para poder lograrlo, entonces necesito su ayuda, por favor. Tranquila, todo va a estar bien. Lo único que tienes que saber está en este libro. Muchas gracias. Nena. Padre, padre mío, sé que te encuentras muy mal, sé que te encuentras muy, muy enfermo, pero quiero que sepas que yo ya me estoy haciendo cargo de todo. Yo me voy a hacer cargo de los bienes de mis hermanas, no tienes que preocuparte por nada. No, espera, ¿qué acabas de decir? Tranquilo, padre, descansa, yo me voy a hacer cargo de todo, no es necesario. No me refiero a eso, yo ya todo está arreglado. Padre, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de todo. Ya hice el testamento, hija. Pero padre, no seas por favor testarudo. ¿Qué ya hice el testamento, hija? Por Bueno. favor, haz mi voluntad. Ahora, por favor, tráeme mi medicina. Está bien, padre. Realmente estoy mal. Está bien, padre, yo iré por tu medicina. Está bien, padre, aquí tienes tu medicina. Por favor, tómala. Muchas gracias, hija. Espero que entiendas lo que estoy haciendo. Lo entiendo, padre. Espero que te mejores. Voy a retirarme. Te voy a dejar descansar un poco más. Muchas gracias. No, padre, por favor, no nos puedes dejar. ¿Qué vamos a hacer sin ti, padre? Por favor. No, por favor. Hermanas, tengo que salir un momento, ahora vuelvo. Está bien, hermana. Ya. No, yo no puedo, necesito tomar un poco de aire, tengo que salir de aquí. Está bien, hermana. No, ya no puedo. ¿Pero qué rayos dice aquí? No puedo creerlo, esto es un plan de mi hermana. ¡Apolonia! ¡Mira esto! ¿Qué pasó? ¡Mira esto es un plan de asesinato! Ay, Dios mío. Nuestro padre no murió por una enfermedad. Singani. Fue Singani. No lo puedo creer. Fue ella, se le cayó el papel al salir. No lo puedo creer. No. Ay, no puede ser. Tenemos que hacer algo. Tenemos que avisar, eso no se puede quedar así.
Dura 15 minutos. Añadidos y todo. Dura 15 minutos. Entonces eran dos. Tenían el poder de controlar el ejército y tenían la potestad de desarrollar sus facultades y sus funciones al máximo punto, no tenían restricciones. Podían oponerse o incluso paralizar las decisiones de sus pares o de sus colegas. Los censores eran los que se ocupaban de hacer los censos en la población romana. Estos vigilaban también el comportamiento de los senadores. Estos administraban las cuestiones financieras y también se encargaban de darle las órdenes a los cuestores. Los recuperadores al principio eran los que se encargaban de los conflictos entre los romanos y entre los peregrinos. Los peregrinos en ese entonces no tenían derecho, entonces de eso se encargaban, pero luego, con el tiempo, solamente se encargaban de los conflictos que vienen entre romanos. Bueno, a lo largo de la historia de Roma se conocieron sucesivamente 3 procedimientos. El primero era el legis actione, el segundo el proceso de formulario y el tercero era el proceso extraordinario o también llamado procesos extraordinarium. Básicamente las acciones de ley se fundamentaban en la oralidad y la solemnidad como sus pilares más importantes. En ellas se podía ver las legis actione, solo podían ser ejercidas por personas que gozaban de la calidad de ciudadanos romanos y consistía primordialmente en ser solemnes, declaraciones o parte del magistrado, con objeto de solicitar firmemente la validez de un derecho, el ius civile, que eso prácticamente era ser ciudadanos romanos. Ya, más o menos. Sí. Bueno, básicamente estos solamente eran derechos que podían tener las personas que se consideraban ciudadanos romanos. Estos en calidad que consistían primordialmente porque eran declaraciones solemnes, con el objeto de solicitar firmemente la validez de un documento o de las peticiones como tal. Las leyes solamente pueden ser pedidas por ellos, por los que eran declarados ciudadanos romanos. El primer hito relevante y fijo en la historia del derecho romano es la célebre ley de las 12 tablas. En las que los mismos romanos veían el fundamento de toda su vida jurídica, que
Afortunadamente solo se han encontrado fragmentos de una de las más grandes influencias sobre la legislación de las 12 tablas, que fue el derecho griego. En la ley de las 12 tablas no estaba regulado la organización política del Estado, ni la constitución judicial, por lo tanto no había como los derechos importantes y fundamentales. Lo único que quería el legislador era recoger el jus civile, que eran los referidos a los afirmados al derecho civil, a las personas que eran declaradas como romanos. Las acciones de ley son el primer sistema procesal romano que vienen de la ley de las 12 tablas, es lo más importante. En estas acciones de libertad, bajo ninguna circunstancia una persona podía actuar en nombre de otra. En los casos de empleo del astipolatura tenua, por ejemplo, habían casos de excepciones. Entre esas estaban el pro libertate y el pro populo. La protutela y el ex lege hostilia. En el sistema de formulario era un resultado del estricto formalismo que pedía la legis actiones. Se dificultaba la reconciliación entre las controversias ante los rigurosos esquemas de estas leyes. Estaba más o menos a los fines de la República y se suprimió este sistema de las acciones y fue sustituido por la ley de términos prescritos. El per concepta verba, es decir, mediante fórmulas, ya no era por formularios. El procedimiento del formulario se caracterizó en la segunda fase del desarrollo procesal en Roma. Encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el pretor Peregrinus, quien se debe más o menos en el 242 a.C. Administraba justicia en litigios en romanos extranjeros, en los pleitos extranjeros que había. Por ejemplo, en los peregrinos y en los romanos, que antes los peregrinos no eran considerados como ciudadanos, pero estas controversias igual se arreglaban. Podía resumirse en tres elementos básicos. El primero era que las partes tenían que exponer todo lo que decían per verba, o sea, de manera oral y en las palabras que ellos conocían. El segundo era que el pretor deja de ser un espectador en el proceso y empieza a intervenir. La autoridad, el papel que vigila, las partes que recitan correctamente sus papeles. Él tenía que ver que no había ningún error. Y el proceso conservaba su división en la instancia in iure y la otra in judicio. Tenía que ser una división entre los derechos que tenían las personas y entre el proceso como tal, que tenía la característica básica de la controversia. En los procesos extraordinarios había la diferencia con los otros. Era porque, primero, tenía que ser en una sola audiencia, por así decirlo, solamente en un solo acto. Existía la situación y las personas tenían que presentarse al juicio, al juzgado, en ese entonces, y tenían que presentar sus alegatos, pero tenían que hacerlo igual de manera per verba, pero podían haber dos opciones, una que sea el allanamiento o el confesio. Si la persona hacía el confesio, simplemente se daba la pena o se llegaba a un acuerdo como tal. Pero si no daba confesio, entonces el demandante o el demandado tenía que presentar una contrademanda y entonces la persona que no había presentado el confesio tenía que presentar a dos personas que podían ser los garantes o las personas que puedan avalar eso. En el caso que no lo hicieran, las personas tenían que tener una pena por la cual tenían que también ser castigados por ser parte, como en las palabras dichas del derecho actual, tendría que ser un cómplice de la mentira, y mentir en un proceso también es ilegal. En ese entonces también lo era. Bueno, continuando con el video, vamos a empezar a explicar los sistemas de derecho procesal en derecho romano. Empecemos. El sistema del derecho procesal romano ha pasado por tres fases históricas. Estas son las primordiales para resolver las controversias entre los ciudadanos romanos que tienen derecho civil. Entre esas fases históricas está el primero, que es el legis actione, que son las acciones de ley. El segundo es la ley del proceso de formulario, que también era llamada como el per formulam. Y la tercera era el proceso extraordinario. Ahí no me cabe extraordinario, lo siento. Bueno, la primera es la ley actione, que fue el primer hito relativamente fijo de la historia del derecho romano
es la célebre ley de las 12 tablas, en la que los mismos romanos veían fundamentalmente toda la vida jurídica y todo eso. Pero de eso ya habíamos hablado en el anterior video, entonces solamente sería repetir. Bueno, la ley accione son las leyes del primer sistema procesal romano que viene de la ley de las 12 tablas. La ley estaba regulada por la organización política del Estado ni por la constitución judicial. Lo único que quería legislar era escoger el jus civile, que eran los referidos a la afirmación por ser ciudadanos. El segundo era la ley del proceso del formulario, que también es el per formulam. Este era un resultado de los estrictos formalismos de la ley. La ley exigía específicamente que tenía que ser per verba, que era cuando las personas tenían que expresarse de su propia palabra las controversias que estaban existiendo entre ellos. De acuerdo a este sistema, las partes exponían sus pertenencias concepto a decir las palabras de su propia elección. De acuerdo a Margadant, de 1992 al 152, se resume en los siguientes elementos. La primera era que, además de hacerlo de manera oral, tenían que hacerlo en el segundo caso del pretor. El pretor deja de ser un espectador del proceso y tiene que ayudar a resolver las controversias y tener que involucrarse en el problema para poder mediar todos los problemas que estaban habiendo entre las partes. Tenía que ser un tipo como juez. En el tercero era que el proceso conservaba su división entre las instancias. Este tenía que ser entre el in iure, que era en el derecho como tal, y en el in iudicio, que era el juicio que existía entre las partes, ya sea por el demandado o por el demandante. En el proceso extraordinario, se utilizaba de manera parcial. Este era por el fideicomiso, que son las partes que tienen que delegar a otras para que puedan hacer sus actos. También estaban las tutelas, también estaban entre las relaciones que había entre parientes. Estas eran las controversias que existían de parientes de manera consanguínea o simplemente de línea colateral, y también las reclamaciones sobre el estatus de la persona. Esto se refería a que las personas, por más que tenían controversias, puede ser por su estatus alto o por su estatus bajo, ya sea que sea un patricio o simplemente sean ciudadanos romanos. Porque Perú, pero eso tenía muchas diferencias en la ley ya está civilizado y encontrar algo igualitario en la que tenemos que tener las leyes claras a lo que en la venimos. legislación como tal, en la Que es la cuestión primordial de esta problemática. Se dice que las personas tienen los mismos derechos en los derechos civiles, tanto como penales. Se utilizaba el proceso, las características extraordinario como se podía tal. ver ¿Por qué? es en Porque una Perú, sola fase. al ser un país Por que ya las- está civilizado y Por la encontrada en situación de los situación en la demandados, que tiene la tenemos que característica tener oficial, las leyes claras en la Entonces, legislación persona como lo que tal, tenía que en hacer la era Carta presentar de su las demanda, Naciones Unidas, donde se dice en una que sola las fase, personas tienen los mismos porque derechos en los derechos la- civiles, tanto la como penales. rapidez del proceso era lo que Entonces, más importaba en ese momento. El proceso, las En este momento, características, se O podía sea, ver que la es citación después en una sola fase. el proceso Por del las- trámite se tenía que presentar por la ante citación de los magistrados demandados y los que jueces. tiene la Este era característica semioficial, no era tanto oficial. Estamos hablando Entonces, de la este persona momento. lo que tenía En que la hacer actualidad, era en presentar Perú, su demanda las citaciones son completamente en una oficiales. sola fase, porque El proceso la tenía que presentarse. la rapidez del ante los proceso era lo que más magistrados importaba en ese momento. En este Y momento, también o sea, en todo. La citación ante el juez. después el proceso del trámite se tenía que presentar ante los magistrados y los Entonces, jueces. el Este era demandante semioficial, tiene no era tanto oficial. presente Estamos que hablando de junto Roma con en el este momento. escrito, en la actualidad, De la en demanda Perú, también las tenía que citaciones son adjuntar completamente las oficiales. pruebas que intenta velarse. El proceso Las tenía que pruebas son lo presentarse primordial. ante Y los lo mismo con magistrados. toda la demanda. El contenido Y del proceso también en la actualidad en Perú ante los jueces. ese es mi juez, perdón, Después de profe, no sé, presentarse déjame la después. citación del demandado al juez y del juez al entonces el demandante tiene presente que junto con el escrito los documentos de la demanda por los cuales también se prueba tiene que adjuntar se está las haciendo pruebas un proceso que intenta a velarse. la otra parte.
Las pruebas son lo primordial. Hay dos opciones. El demandado puede cometer el confesio o allanamiento. En la actualidad, en caso que se da muy poco y que después de presentarse la citación cuando del demandado al juez y del juez la persona simplemente tiene que y si decía que no, entonces los documentos se hacía debe presentar el demandado tenía que presentar a dos. Una persona que era el garante, hay dos opciones. Otra persona el demandado puede cometer el fiador, confesio o allanamiento. Pero si esta persona, en el caso como tal, que se da muy poco y que no también tenía las pruebas suficientes como para que cuando el garante o el fiador soy culpable puedan la persona concluir simplemente con el testimonio y si decía que no, entonces que tener una pena por el simple hecho debe el demandado tenía que presentar a cometiendo o del proceso. Una persona que era el garante o otra persona que era el fiador. Pero si esta persona como tal no tenía las pruebas suficientes como para que el garante o el fiador puedan concluir con el testimonio que estaba dando, también tenían que tener una pena por el simple hecho también de ser cómplices del delito que se estaba cometiendo o del proceso. Los recuperadores eran los que se encargaban de ayudar, corta. Los responsables de la administración de la justicia son dos pretores que son elegidos por los comicios por centurias. ¿Cómo se llama tu profesor? Licenciado Manrique. Licenciado Manrique, ¿qué onda? ¿Qué onda? Real, ¿qué onda? Los responsables de administración de la... Gracias. Pueden verme llorar tus compañeros. Sí, el profe también. ¿Cuántos fotogramas? Son 18.007 fotogramas. El gran blooper, amiga, gran blooper. Te odiamos. En los asuntos de ley, nadie puede figurar por otro, nadie, excepto en los casos que son de la ad stipulatoreta, no, estoy leyendo esto. Salió mal. No importa. Porque esos son los casos... Salió mal por eso.